La ley de Ampère, la cual me permite calcular la inducción magnética a partir de la corriente que circule en un material conductor, el cual genera un campo magnético. Vamos a estar manejando constantemente, para hacer bien este cálculo, la regla de la mano izquierda y la regla de la mano derecha. Pero ¿cuándo yo debo ocupar la regla de la mano izquierda y cuándo yo debo ocupar la regla de la mano derecha? Se hace bajo estas condiciones. Cuando nosotros estamos viendo un material conductor recto que traslada una corriente eléctrica con la regla de la mano izquierda, si nosotros indicamos en el sentido de la corriente eléctrica, nuestros dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido del campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos un material recto, sino que tenemos un material conductor que se enrolla, que hace un embobinado, y este material conductor transporta una corriente eléctrica? Entonces aquí cambia. Tomando nuestra mano derecha, el dedo, si nuestros dedos opuestos al pulgar están indicando en el sentido de la corriente eléctrica, nuestro dedo pulgar está indicando en el sentido del campo magnético. Por ejemplo, en este dibujo, yo veo el embobinado, veo con cuidado cómo se enrolla en torno a nuestra línea que forma la trayectoria magnética. Se podrán dar cuenta que pasa por detrás. La corriente se aplica en esta terminal, es decir, el dedo opuesto al pulgar estaría indicando en el sentido de la corriente, mientras que nuestro dedo pulgar está indicando en el sentido del campo magnético. Y es así como ustedes van a utilizar para unos casos la regla de la mano izquierda y para otros casos la regla de la mano derecha. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a calcular la inducción del campo magnético a partir de esta expresión. Nosotros ya hemos manejado integrales como esta. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley de Gauss era una integral de área? Pues en este caso es una integral de longitud, o algunos lo llaman integral de perímetro o contorno. Una vez que nosotros, pero podemos reducir esto porque no es necesario que hagamos la integral. Como se veía en la ley de Gauss, tampoco era necesario que nosotros lleváramos a cabo la integral si establecíamos una serie de condiciones con las cuales nos podemos ahorrar ese paso y llevamos el proceso de una forma mucho más sencilla. Ocurre lo mismo con la ley de Ampère. Si nosotros establecemos una serie de condiciones, podemos evitarnos hacer la integral y resolver este problema de una forma verdaderamente sencilla. Para la ley de Ampère, ¿cuáles son estas condiciones? Bien. La primera condición es que cuando tengamos un material conductor recto que genere un campo magnético, utilizamos la regla de la mano izquierda. Primera condición. Nuestro pulgar está indicando el sentido de la corriente, nuestros dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido del campo magnético. Bien, ahora tenemos que establecer una espira amperiana. De la misma forma que para la ley del Gauss del campo eléctrico establecíamos una superficie gaussiana, en la ley de Ampère tenemos que establecer una espira amperiana. Una espira amperiana. Dicha espira amperiana estaría haciendo su recorrido en el mismo recorrido en lo cual lo hacen las líneas del campo magnético. Cuando nosotros, además, esta espira amperiana también se va a recorrer en un determinado sentido. Nosotros hacemos coincidir el sentido en el cual se recorre la espira amperiana con el sentido en el que se dirige el campo magnético. Entonces, con nuestra regla de la mano izquierda, cuando tenemos un conductor recto, nosotros debemos procurar que nuestro dedo pulgar indique en el sentido de la corriente eléctrica, mientras que nuestros dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido del campo magnético, donde la espira amperiana va a existir y va a ir en el mismo sentido. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos conductores rectos que atraviesan? Además, la última condición que casi se me olvida.
Para el caso del conductor recto, este debe atravesar el área que forma la espira gaussiana. Ahora, ¿qué tenemos si dos materiales conductores? Permítame tantito para mostrarles la imagen. ¿Qué pasa si dos materiales conductores rectos atraviesan la superficie formada por la espira amperiana? ¿Qué ocurre cuando la corriente entre ambos es opuesta? Es decir, uno va hacia abajo, otro va hacia arriba. Pues aquel material recto cuya corriente respete la regla de la mano izquierda se va a sumar como positivo, mientras aquel material recto cuya corriente no respete la regla de la mano izquierda, su corriente se sumará como negativa. ¿A qué corriente me refiero? A esta de acá. Esta es la de la expresión I. Y estaría denotando la corriente total que atraviesa la superficie formada por la espira amperiana. Para este análisis se deben considerar para esta expresión todos aquellos conductores que atraviesen la superficie amperiana. Por ejemplo, están diciendo que este lo hace, correcto, este lo hace, correcto. Uno de ellos es negativo, solamente porque sus sentidos de sus corrientes es distintas, como ya se ha especificado. Este no lo hace, este no cuenta. Y es así como se define. Ahora vamos a pasar a los problemas. Considerando un conductor recto y con la regla de la mano izquierda siendo que la corriente se encuentra en el mismo sentido en el cual indica el pulgar, entonces nuestros dedos opuestos al pulgar están indicando en el sentido del campo magnético. Aquí fácilmente se puede visualizar. Pero ¿qué pasa cuando yo hago lo siguiente? Ahora hago que nuestro conductor atraviese, por así decirlo, nuestro conductor atraviese la hoja. Si la corriente está indicando en un sentido de tal manera que sale de la hoja, nosotros hacemos coincidir nuestro dedo pulgar con ese sentido, siendo que nuestros dedos opuestos al pulgar están indicando en el sentido del campo magnético. Y es por eso que aquí se está denotando que el sentido del campo magnético se recorre en el sentido que corresponde a las manecillas del reloj. El definirlo así, la regla de la mano izquierda nos ayudó para definirlo de esta manera. Tomamos la expresión de la ley de Ampère. Como ya les había dicho, cuando nosotros establecemos las tres condiciones que anteriormente les he señalado, podemos evitarnos hacer la integral. De tal manera que lo que va a pasar es que esto va a ser simplificado. Esto pasa a ser simplemente la magnitud de B por el perímetro de la espira amperiana. Eso se puede hacer así de sencillo y así de fácil si nosotros estamos respetando las condiciones que les he mencionado. Por ejemplo, ¿cuál sería el perímetro de esta superficie amperiana? Pues es el perímetro de un círculo. ¿A qué es igual el perímetro de un círculo? A 2pi por r. Esto lo han visto desde la primaria. Entonces ya he pasado de aquí a acá, que es igual a esto de aquí, y fácilmente puedo definir a la inducción magnética. Ahora, ¿qué ocurriría para el siguiente ejemplo? Imaginemos que nuestra espira amperiana se encuentra dentro del material conductor. Es decir, que solamente vamos a tomar una porción de la corriente eléctrica. Entonces se resuelve de la misma forma que el ejercicio anterior, todo exactamente igual, solo que hay que hacer un cambio. Ahora no vamos a considerar a toda la corriente, vamos a considerar a solo una parte de ella, porque en nuestro tubito, nuestro material conductor que hemos cortado gracias a la hoja para la explicación, gracias al plano de la hoja que hemos cortado de manera transversal para la explicación, nuestra espira amperiana solamente está tomando una porción de nuestro tubo que transporta la corriente eléctrica. Otra vez está saliendo de la hoja y siendo que nuestros dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido del campo magnético. Bien, toda esta es la porción en la cual se transporta de manera uniforme la corriente eléctrica. Pero yo solamente estoy tomando la espira, un diámetro, un círculo mucho más pequeño,
definido con un contorno que corresponde a la espira amperiana. Entonces solamente se va a tomar una porción de dicha corriente. ¿A qué correspondería la porción de dicha corriente? Bien, correspondería a lo siguiente. Si en toda esta porción del círculo mayor es donde se traslada el total de la corriente, en el círculo menor solamente se trasladaría una porción de él. Y como sabemos que la corriente se traslada de manera uniforme, estamos viendo el caso considerándolo de forma ideal. Entonces nosotros, para saber qué porción de la corriente vamos a considerar para resolver este ejercicio, vamos a tener que dividir el área del círculo menor entre el área del círculo mayor. Es así, y aquí está, es así como nosotros vamos a saber la porción de la corriente total que vamos a considerar para este ejercicio. Aquí lo tenemos. Sabemos que este es el resultado porque lo manejamos así en el problema anterior. Y aquí vamos a tener, y esta expresión nos va a permitir saber qué fracción de la corriente es la que vamos a utilizar para este ejemplo. Tenemos esta igualdad que al despejar nos estaría dando la inducción magnética que nosotros buscamos definir. Y por el momento es todo. Vamos a seguir con más problemas de la ley de Ampère en el próximo video tutorial.